Sin lugar a dudas, pues estamos viviendo en tiempos muy solemnes, no quisiera decir alarmantes, porque decir alarmante sería centrarnos en lo negativo. Pero estamos viviendo en tiempos muy solemnes, donde el pueblo de Dios tiene que tomar decisiones concretas. Tenemos que llenarnos de valentía, de valor, para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué son solemnes? Porque estamos viviendo en el tiempo del juicio. Y al estar viviendo en el tiempo del juicio, pues el pueblo tenía que humillarse y entregarse completamente a Dios si no quería ser cortado del pueblo de Dios. Y el Señor tiene como propósito restaurar todo lo que se había perdido. La relación que Adán y Eva tenían con su Creador era una relación tan estrecha que día a día hablaban cara a cara. Se gozaban con su Creador. Cuán maravilloso será el día en que nosotros podamos caminar con nuestro Salvador y verlo cara a cara. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él desea restaurar en cada uno de nosotros. Y el Señor ha prometido que todo será restaurado, todo lo que se perdió será restaurado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hubo un cambio de ese maravilloso privilegio que tuvieron Adán y Eva. Entró el pecado y hubo un cambio en la naturaleza. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 6 y 7. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, nos muestra de que hubo un cambio en Adán y Eva. Recuerden que ellos se gozaban delante de la presencia de su Creador, hablaban cara a cara, caminaban con Él, se gozaban diariamente con Él. Pero vino el pecado, y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y noten el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Había un cambio ahora, que ahora se habían visto ellos mismos y miraron que estaban ¿qué? Desnudos. Anteriormente estaban cubiertos por el manto de la gloria de su Creador. Pero ahora había un cambio en su naturaleza, que ahora sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Se miraron su propia vergüenza. Eso es lo que quiere decir en este versículo. Miraron su propia vergüenza. Y al verse su propia vergüenza, trataron por ellos mismos cubrirse de su vergüenza. Su suficiencia propia los llevó a agarrar unas hojas de higuera. ¿Cuánto dura una hoja de higuera como un vestido? Pues no mucho. ¿Por qué? Porque la hoja se rompe. Se puede romper muy fácilmente y tal vez en un día, 2 días que se empieza a secar y se empieza a deshacer. La naturaleza de ellos cambió. Ahora miren el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, aquella voz que ellos se gozaban, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren qué interesante es ver que la naturaleza del ser humano cambió por completo, que ahora no deseaban estar en la presencia de Dios, sino que evitaron a Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado trata de evitar estar en comunión con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si vuestras iniquidades han hecho separación entre ¿quién? Entre Dios y vosotros. La naturaleza fue cambiada completamente. Lo que se gozaban, ahora ya no se gozaban, sino que ahora se escondían por temor y por vergüenza. Y ustedes saben que esa naturaleza fue transmitida a cada uno de nosotros. No es normal, no es natural buscar a Dios. No sentimos el deseo de buscar a Dios. Por eso hoy en día la gente no desea tener un compromiso con Dios porque no es natural. El pecado destruyó eso y ahora el Señor tenía que hacer algo para cambiar esa naturaleza, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Él dio una promesa ahí en ese capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Él dio una promesa de que esa naturaleza iba a cambiar y que tú y yo podríamos ser victoriosos. Que tú y yo podríamos estar nuevamente en comunión con Él. Que tú y yo podríamos gozarnos nuevamente con Él. Él es el que toma el primer paso en el plan de la salvación. No eres tú, no soy yo. Él es el que toma el primer paso. Y porque Él toma el primer paso, dice que Él pondrá enemistad entre el enemigo y nosotros. O sea, la naturaleza se separó de Dios, pero el Señor dijo, yo pondré en vosotros ¿qué? El odio al pecado. Yo pondré en vosotros el temor y pondré en vosotros una separación entre ustedes y el enemigo para que ustedes puedan obtener la vida eterna. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahora miren en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Recuerden, si hay algún comentario y alguna pregunta, hágala. Pues esa promesa, ese versículo de Génesis 3:15 se confirma en Apocalipsis, ¿no? Cuando la serpiente persigue a la mujer, la lleva al desierto. Así es. Como que ahí, o sea, no es que termina, sino que es como una continuación de ese. Por eso en eso cuando dice, y fue a hacer guerra contra la mujer y su descendencia, aquellos que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor ha implantado en nuestras mentes y nuestros corazones, porque lo que Él ha puesto en nosotros, Él ha escrito en nosotros ¿qué cosa? Su ley, sus mandamientos, para que sepamos lo que es bueno y para que sepamos lo que es malo. Por eso todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Tal vez otros tendrán un conocimiento mayor que otros, pero todos conocerán la voluntad de Dios porque Él lo escribe en los corazones de cada uno de nosotros. No hay una excusa, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Porque Él se puso ¿de qué? De nuestro lado. Él está con nosotros. Esa es la promesa que Él está dando en Génesis 3:15. Yo voy a estar con vosotros. Aun cuando todo eso que tenían en el huerto del Edén fue destruido, yo sigo con ustedes. Yo camino con ustedes. Yo los llevo conmigo. Yo los atraigo hacia mí. Yo soy el que les doy el querer como el hacer para que se obtenga la vida eterna. O sea, Dios está de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, ¿de qué nos preocupamos? Dice,
¿Problemas? ¿Dificultades? ¿Enfermedades? ¿Necesidades? No. ¿Por qué? Porque Él está de nuestro lado. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Ni el enemigo podrá. Tenemos que depender completamente de Él, porque la astucia del enemigo siempre está ahí. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo va a querer hacer con nosotros, para que nosotros caigamos en su engaño. Y es interesante que hoy día el mundo está cayendo en el engaño del enemigo, y no solamente el mundo, sino también miembros de la iglesia han caído en ese engaño, que lo más triste es de que no se dan cuenta. Es lo más triste, que no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no dependen de la palabra de Dios. Si nosotros dependemos de la palabra de Dios, ¿qué fue lo que Adán y Eva hicieron? Se separaron de Dios, y en ese momento de separación, el enemigo entró. Eva se apartó de su marido y se fue sola. Vino la serpiente y la engañó. Y Adán, pues esa fue otra historia, ¿no? Adán decidió, por amor a su mujer, caer en el pecado, no confiando en ¿quién? En Dios. Por eso hay que tener una dependencia completamente en Él y confiar plenamente en Él. Sí. Dice en Salmos 14, del 1 al 4, dice el Señor en su corazón, no hay Dios, así se corrompen, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Desde el cielo el Señor miró a los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Qué cosas? Pero fíjense la maravillosa promesa que Dios dice: yo estaré con ustedes. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, nuestras justicias, ¿qué nos dice Isaías 64, 6? Son trapos de inmundicia. Nada que tú puedas hacer puede ganar el reino de los cielos. Pero sigue diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, aparentemente nuestra situación es deplorable y no podemos obtener y no podemos ganar la victoria, aparentemente. Porque esto es lo que quisiera el diablo, que aquí nos quedáramos y que cerráramos la Biblia y dijéramos estamos perdidos. Porque no hay nadie que busque, no hay nadie que entiende las justicias, no hay ni un justo, ni un justo. Eso quiere decir que la promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, tiene nos muestra no solamente el amor de Dios y su misericordia, sino que es una promesa que trasciende aún nuestro entendimiento. Porque aquí nos muestra como diciendo, todos se desviaron. Todos, fíjense el versículo 12. Todos se desviaron, aún se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Pero miren lo maravilloso que es nuestro Dios. Miren en Lucas 19:10. Lucas 19:10. Por eso el Señor está con nosotros. En Lucas 19:10 el Señor vino para que nosotros pudiésemos salir de esa situación miserable que la Biblia nos identifica. Porque dice en Lucas 19:10, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que toma el primer paso en el plan de esa salvación? Él. Él. Por eso Él está con nosotros para salvarnos, para darnos victoria, para darnos la paz, para darnos la seguridad de que Él está con nosotros.
Y si está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Miren ahí en Juan 12:32, muchos de ustedes lo conocen, que dice, si yo fuese levantado, atraeré a ¿cuántos? Léanlo, Juan 12:32. Porque quiero que ustedes lo lean de la Biblia, eso se los puedo decir. Pero dice, para que vean cuán maravilloso es el amor de Dios y su misericordia. Dice aquí, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A cuántos? A todos. ¿A cuántos va a traer? A todos. ¿A cuántos busca? A todos. A todos está buscando, a todos quiere atraer, que tal punto que dice Mateo 1:21, dice, y su nombre será ¿qué? Jesús, Yeshua, que significa salvación, que vendrá a salvar a todos ¿de qué? De sus pecados. Por eso el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscarnos para que nosotros podamos tener salvación. Vino a darnos su paz y su misericordia. Sí. Y aquí está hablando de su muerte, ¿verdad? Que iba a ser levantado en la cruz. Así es. De eso está hablando. Sí. Tengo un comentario del Espíritu de Profecía. Dice, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusarse a ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Ahora, si nosotros estamos viviendo ese sacrificio que Él hizo, dice la palabra de Dios que nosotros somos movidos ¿a qué? A entregar nuestra vida a Él. Por eso dice, si yo fuese levantado, os atraeré a todos. Y ese todos yo meto ahí mi nombre. Te atraeré, David, te atraeré a mí. Y yo quiero ser atraído por Él, porque Él está conmigo, porque Él es la promesa. Sí, Manuelito. Es lo que le estaba diciendo, tocó ahí Génesis, ¿verdad? Cómo Él buscó a Adán y Eva y cuando los llamó se escondieron. Y así pasa en estos días. Pero muchos se esconden. No, y yo creo que como empezó, que como él, cuando uno entiende lo que es el pecado, uno tiene que apartarse y odiar el pecado y también odiar a Satanás por lo que hizo. O sea, porque nosotros tenemos que ayudarle a Cristo para que veamos que eso no es lo correcto. Por eso, cuando nosotros apartamos del pecado, si nosotros nos vamos apartando del pecado, podemos nosotros también llevar a otros al conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que es más fuerte el testimonio que imagínate tener doble vida. O sea, vivir en el pecado y vivir en las cosas o sea, es imposible. O sea, ¿qué cosas? O sea, entonces nosotros mismos aquí debemos darnos cuenta de que tenemos que abandonar el pecado. Ahora, el odio lo prometió Él. Dice, yo pondré enemistad entre ti y la serpiente. O sea, Él es el que pone el odio hacia el pecado. Y si nosotros seguimos pecando, nosotros no estamos en las cosas de Dios. Si nosotros nos sometemos a Él, Él está dispuesto a ayudarnos, a darnos la victoria. Miren en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Fíjense lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque Él quiere asegurarnos de que Él está con nosotros. Ante toda prueba, ante toda dificultad, ante toda tristeza, ante toda circunstancia que estemos pasando, el Señor nos dice, yo estoy con vosotros si ustedes desean que yo esté con ustedes. Miren lo que dice en Jeremías 31, versículo 3. Miren qué hermoso lo pone, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es lo que nos dice Él? Dice, Él se ha manifestado desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo se ha manifestado Dios en tu vida?
¿Desde cuándo se está manifestando? Usted sabe que si no fuera por la manifestación de Dios en lo que Él está dirigiendo, nosotros nos sentiríamos débiles y preocupados. Pero Él da manifestaciones de que Él está en control de todas las cosas. Él se manifiesta a nosotros, no solamente en mantenernos con vida, porque dice, yo extiendo mi misericordia en tus días, en tus años, en tu vida. Hay una razón por la que tú y yo estamos vivos, porque Él desea que nosotros dependamos completamente de Él y que miremos cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. A veces no nos vamos a analizar cómo el Señor se manifiesta, se ha manifestado en una forma tan palpable, porque estamos tan atareados y ocupados en las cosas del mundo que nunca tomamos una pausa al final del día o a mitad del día o al principio del día para darnos cuenta de cómo Él se ha manifestado en nosotros. Porque si tomáramos esa pausa, el Señor dirigiera, quédate tranquilo y mira que yo soy tu Dios. Mira que yo me manifiesto a ti. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, el Señor dice, yo estoy allí, estoy contigo. Aun cuando nosotros no podemos buscarlo, Él viene a buscarnos para darnos libertad, porque el enemigo desea que nosotros permanezcamos cautivos y que no tengamos libertad. Miren ahí en Isaías 14, 17. Isaías 14, 17. Esto es lo que hace el enemigo. Mientras Dios nos dice, yo estoy con vosotros, mientras Dios no te dice a ti, yo estoy contigo, mientras Dios te dice, yo he venido a buscarte, mientras Él te dice, yo he venido a salvarte, mientras Él te dice, yo te voy a dar la victoria, mientras Él te dice, yo te voy a dar la paz, la tranquilidad, miren lo que el enemigo está haciendo por atrás. Y a veces muchos de nosotros caemos en las garras del enemigo y aún así ni nos damos cuenta. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió, ¿qué cosa? La cárcel. Cuando Él nos tiene cautivo, Él dice, cierro la puerta y no los devuelvo a dejar salir. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios misericordioso y amoroso que dice, yo te buscaré. Yo te abriré la puerta. Yo te daré la salvación. Yo te buscaré para que tú tengas la seguridad de que yo estoy contigo y que puedas obtener la victoria sobre toda cosa. Miren Mateo 12, 29. Miren la seguridad que Él nos da. ¿Lo tenemos? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Usted sabe de qué estaba hablando aquí? ¿Cristo, el Mesías? ¿Quién es el hombre fuerte? A ver. Miren, fíjense el contexto, el versículo 22. Fíjense lo que había estado sucediendo. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, el enemigo se había presentado delante del Mesías, pero el hombre fuerte, siendo el Mesías, dice, ató al enemigo y dio la libertad al endemoniado. Por eso él dice, yo soy el hombre fuerte, yo soy el que ato al enemigo para que tú obtengas la victoria, para que tú seas libertado. Mientras el enemigo desea cerrar la puerta, tirar la llave y olvidarse, el Señor dice, yo soy el hombre fuerte que te puedo dar la victoria. Yo soy el hombre fuerte que ato al enemigo para que tú tengas la victoria ante todas las demás cosas.
Por eso, ¿por qué existe la incertidumbre delante de nosotros si tenemos un gran Dios que está de nuestro lado? ¿Por qué nos preocupamos de las cosas si tenemos a un Dios de nuestro lado? ¿Por qué no pedimos la dirección de nuestro Dios si Él está dispuesto a darla? ¿Por qué flaqueamos en nuestra fe si tenemos un gran Dios que está de nuestro lado? Por la incredulidad. Miren lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Dice, la religión de Cristo. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345 y 346. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Muchos ponen el énfasis ¿en qué? En el perdón del pecado. Pero aquí se nos dice que va aún más que solamente perdonar pecados. Sigue diciendo, significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos perdona, pero ahí no se queda. Como perdona y quita el pecado y lo tira al fondo del mar, a lo más profundo del mar, dice, ahora ese vacío, dice, yo mando mi espíritu para que sea lleno su vida y que tenga la seguridad de que Dios está de su lado. Para que tenga la certeza de que Él toma control de su ser. Para que usted tenga la confianza plena de que Él te dará y me dará la victoria ante toda tentación y ante todo pecado. Por eso la religión va aún más de solamente el perdón de los pecados. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él manda su Espíritu, que es su presencia en nuestras vidas, y cuando Él mora en nuestras vidas, Él toma control y posesión de todo nuestro ser. Pero nosotros tenemos que permitirle que Él lo haga. Sigue diciendo, cuando Cristo reina en el alma, hay pureza y libertad del pecado. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El Señor desea que confiemos plenamente en Él y Él desea quitar el pecado de nuestras vidas y llenarnos de su presencia. Cuando obtenemos la presencia, obtenemos la paz y obtenemos la libertad del pecado. El pecado nos lleva a la depresión. El pecado nos lleva al miedo, al temor. Es que si hacemos esto o no hacemos aquello, tenemos temor de tomar las decisiones por el Señor. Hermanos, cuando Él mora en nuestras vidas, confiaremos plenamente de que Él está en control de todas las cosas. Y Él dice que Él se manifiesta para darnos la seguridad de que Él está con nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo no sé, yo he observado desde que Dios nos llevó a un lugar, Él se ha manifestado en una forma palpable, que no hay duda alguna de que Él está en control de todas las cosas. Yo lo he mirado. Si no lo hubiéramos visto, no estaríamos aquí. Es algo grande lo que el Padre ha hecho. Sinceramente, yo me he quedado perpleja con las cosas que el Padre hace. Y cada vez se manifiesta en nosotros. Cada vez se manifiesta. Él se ha ido manifestando de una forma tan palpable, de diciendo, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. Por ejemplo, durante esta semana, porque yo les estoy compartiendo esto, porque si fuera de ciertas incertidumbres,
lo que está pasando con mi mamá, que dijeron que ya iba a fallecer. El Señor me mostró todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes diciendo, depende completamente de mí. Yo me he manifestado no solamente a ti, sino con tus padres, con tu familia, con tu iglesia, de que yo estoy en control de todas las cosas. Y sea cual sea la voluntad del Señor, gloria a Dios. Sea lo que sea que el Señor nos ha traído a este lugar con el propósito, su propósito, sea lo que sea, hermanos, dependamos completamente de Él, porque nos ha dado manifestaciones palpables. Y si usted no las ha visto, tome un momento y reflexione cómo el Señor ha dirigido las cosas, que no hay duda alguna de que Él las está dirigiendo. Temor siempre habrá mientras nosotros no dependamos completamente de Él. El qué dirán siempre estará ahí mientras no dependamos de Él. ¿Por qué? Porque ese es el cambio de la naturaleza de Adán y Eva que sufrieron a causa del pecado. Se escondieron y se alejaron ¿de quién? De Dios. Trataron de evitar a Dios, pero el Señor vino para que eso fuese cambiado y que ahora que Él nos busca, nosotros permanezcamos en Él, dependiendo completamente de Él ante toda circunstancia y ante toda prueba. El Señor nos pone, sí, hermano. Y sabemos, hermano, que esto estamos viviendo y estamos sintiendo cosas que nosotros las hemos vivido, las hemos sentido, pero vienen cosas mucho más fuertes. Entonces hay que estar alertas y estar en oración, estar estudiando la palabra, porque van a pasar cosas mucho más fuertes y puede ser que hayamos débiles y cosas así. Por eso hay que estar orando unos por los otros y tratando de que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor esté en nosotros, porque si no vienen cosas muy difíciles que ni nosotros sabemos ni conocemos todavía, pero según la palabra de Dios debemos de estar alerta. Amén. Dependiendo Dependiendo completamente de Él. Ahora, si esta es una continuación de lo que estudiamos la semana pasada. Si usted quiere ver nuevamente nuestro estudio de la semana pasada, ahí está en el internet. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios tiene que ser completa. Tenemos que entrar en el pacto de Dios y permitir que Dios llene el vacío. Eso es lo que la pluma inspirada dice. Llene el vacío con su presencia para que nosotros solamente dependamos de Él. Hermanos, cuando Él llena el vacío, dice que habrá paz, habrá gozo, habrá la certeza de que Él está con nosotros y vendrá la victoria tras victoria. Porque Él lo ha prometido. Tendremos una paz que no podremos entenderla. Que en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, glorifiquemos a Dios. Yo he glorificado a Dios por mi madre, porque le ha dado 80 años de vida. Y si Él la lleva al descanso, gloria a Dios. Porque Él está en control de todas las cosas. Sí, habrá tristeza. Sí, claro, es natural. Pero Él se ha manifestado completamente en la vida de mi madre y en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. ¿No es lo que Él ha prometido en la palabra de Dios? Yo me manifestaré, yo me declararé delante de ustedes que yo soy un Dios poderoso, que estoy de vuestro lado. El enemigo quiere ponernos en una situación deplorable, pero el Señor dice, yo te levanto, te atraigo, te abrazo, estoy contigo. Y el Señor hace una promesa y el Señor desea que nosotros, así como Él está con nosotros, nosotros estemos con Él. A veces nos olvidamos de esa parte, porque Dios da promesas de que dice, yo estoy con vosotros, pero Él desea que nosotros también estemos con Él. Miren ahí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28.
Deuteronomio 11, 26 al 28, también hace referencia a esto de lo que vamos a leer en Deuteronomio 30, 19. Pero vamos a leer aquí Deuteronomio 11, 26 al 28. Miren lo que el Señor dice: yo estoy con vosotros, pero yo también quiero que ustedes estén conmigo. Yo estoy dispuesto a bendecirlos, pero yo deseo que ustedes también caminen conmigo. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Dice el versículo 26, he aquí yo pongo delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. Ustedes tienen aquí delante de ustedes la bendición y la maldición de Dios. ¿Lo encontraron? Deuteronomio 11, 26 al 28. Tienen la bendición y la maldición. Ahora miren cómo el Señor trae su bendición. La bendición, el versículo 27, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. ¿Cómo usted obtiene las bendiciones del Señor? Mi Biblia dice, dice la bendición, si la obedecieres. Si obedecieres los mandamientos del Señor vuestro Dios que os prescribo hoy. O sea, si obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a obtener la bendición. Vamos a obtener la bendición. O sea, el Señor desea que seamos, ¿qué? Leales a Él. Así como Él es leal con nosotros en decirnos, yo estoy con vosotros, yo me manifiesto a vosotros, yo he venido para darle salvación, para darle seguridad, para darle paz, para darle tranquilidad. El Señor dice, ahora yo deseo de ustedes que también estén conmigo y que sean, ¿qué? Leales, escuchando la voz de Dios y obedeciendo a sus mandamientos. Pero aquí viene la moneda, al otro lado de la moneda. Lo que no nos gusta escuchar. ¿Qué dice el versículo 28? Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de los dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está delante de nosotros, clarito. Como dijera el hermano Manuel, más claro que esto no se puede. ¿Verdad? Obediencia, lealtad a Dios. Él está con nosotros, pero Él desea que nosotros también estemos, ¿qué? Con Él. No, y se entiende bien aquí. No hay nada. O sea, Él desea que nosotros confiemos plenamente a Él. Ahora, existe dentro de nosotros el querer caminar el camino equivocado. ¿Qué sucedió cuando el pueblo era mucho y se juntó para hacer una torre? La torre de Babel. ¿Ustedes recuerdan esa experiencia? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dijeron, fíjense lo que dijeron, y esto es lo que a veces nosotros caemos en lo mismo y a veces ni nos damos cuenta. El Señor dice, yo estoy con vosotros, pero yo quiero que ustedes también estén conmigo. O sea, es una relación que recíproca. ¿Lo dije bien? Es una relación de dos, no de uno. El Señor dice, aquí están mis bendiciones, escucha, obedece. Y el Señor dice aquí, fíjense lo que el hombre tiende a hacer. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos, ¿qué? Un nombre. A veces nosotros actuamos buscando lo que nosotros queremos. Y ahí está el peligro. Suena familiar con lo que está pasando hoy en día en el mundo. Exactamente. El hombre busca su beneficio. Y tristemente, a veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos hacernos un nombre. Hagámonos famosos. Hay muchos artistas que, mejor no les digo quién, que
que prefirieron seguir los caminos del mundo para ganar la gloria y los aplausos dentro de la iglesia, que seguir un escrito está. Pero dice aquí, ellos quisieron elevarse ellos mismos y buscar su nombre. Mientras tanto, el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 12, en el versículo 2, Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién es el que engrandece el nombre? Él es el que lo engrandece. Pero fíjense cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es? Engrandecer a Dios. Engrandecer a Dios, bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Él nos bendice, Él nos levanta y entonces venimos a hacer una bendición a todos los demás. Pero cuando nosotros dependemos completamente de Él, ¿cómo podemos ser una bendición en medio de esta comunidad? Dependiendo completamente de Él, permitiendo que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría, que nosotros dobleguemos el orgullo y que le entreguemos completamente a Dios nuestra vida para que Él haga el querer como el hacer y que nosotros seamos una bendición a los que nos rodean, una bendición en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los tíos. Él desea que nosotros seamos una bendición, pero es cuando tú te pones en el camino del Señor y permites que Él haga el nombre, que Él ponga, como dice, que engrandezca tu nombre, que engrandezca tu vida para ser una bendición. Cuando dejamos de ser una bendición, estamos haciendo lo que Babilonia en el tiempo de Babel hizo. Oh, yo me voy a engrandecer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacerme de un nombre. No, el Señor desea que Él haga el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero Él desea que nosotros dependamos completamente de Él. Miren ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 23. Porque si nosotros no nos metemos en la voluntad del Señor, si nosotros no dependemos de Él, si no dejamos que Él actúe en nuestras vidas, miren lo que la palabra de Dios dice que nosotros estaremos haciendo. Y esto es algo muy serio y es algo muy solemne, porque dice en Romanos capítulo 2, versículos 23 y 24. Romanos 2, 23 y 24. Y aquí está hablando directamente a los que creen en Él. Y vamos a orar nuevamente. Querido Señor, vamos a ti nuevamente, Señor, para que tú sujetes los pensamientos, para que sea expresada tu palabra y solamente tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué dice el 23 y 24 de Romanos capítulo 2? Dice, tú, yo, que te jactas de la ley, de conocer a Dios, con infracción de la ley, ¿qué cosa? Le deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oiga, esto es algo muy serio. Esto está fuerte. Podríamos pasarnos hablando solamente de este versículo. El Señor está con nosotros, pero el Señor desea que nosotros seamos fieles a Él. Está hablando de los que creemos que Él es nuestro Dios. Aquellos que creen el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando? Si nosotros no somos leales a Él, si no obedecemos su mandamiento, dice que le deshonramos y blasfemamos su nombre.
Por eso el Señor dice, yo estoy contigo, pero yo también quiero que tú estés conmigo. Es una relación que recíproca. Es de dos. O sea, Él nos cubre nuestra espalda, pero Él desea que también le cubramos su espalda. Ahora, ¿por qué nosotros blasfemamos y deshonramos el nombre de Dios? Si nosotros llegamos a hacer eso, Dios nos libre de hacerlo primeramente. Pero fíjense ahí en Salmo 115, versículo 1 y 2. Si nosotros deshonramos y blasfemamos el nombre de Dios, esto llegará a suceder aquí y donde estemos. Salmo 115, versículo 1 y 2. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Cuando nosotros deshonramos y blasfemamos el nombre de Dios por no ser fiel a Él, la gente va a decir, ¿dónde está su Dios? En medio de la prueba, si no reflejamos que Él está con nosotros y no confiamos plenamente en Él, la gente va a decir, pues no, que no muy cristianos. ¿Dónde está tu Dios? Este texto lo que me dice a mí es de que todos los de allá afuera nos están observando. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, la gente allá afuera está, mire, y se dicen cristianos, pero míralo. En la primer prueba flaquea. Nosotros somos carta abierta. Cualquier cosa que nosotros hagamos, digamos o actuemos de la forma como actuemos, seremos no solamente un testimonio para los que nos rodean, sino para los de afuera. Van a decir, ¿dónde está vuestro Dios? Tú que te dices que eres seguidor de Él, y mira, sales de ahí y tienes una segunda vida, completamente diferente. Esto nos debería de llevarnos a doblar nuestras rodillas, y si hay que pedir a Dios pedirle perdón a Dios, y que Él quite el pecado y que Él inunda de su presencia para que nosotros seamos un reflejo vivo de su carácter y que seamos una carta abierta para los que nos rodean. ¿Ustedes recuerdan a Rahab? Cuando los espías llegaron ahí, dice, es que conocimos lo que su Dios hace por ustedes, y todo el mundo está lleno de ¿qué? De temor. En vez de que dijeran, ¿dónde está vuestro Dios? Que dijeran, yo quiero saber de ese Dios. Dios poderoso, misericordioso y amoroso, porque Él está al lado de nosotros. Pero Él desea que nosotros también estemos al lado de Él, cumpliendo su voluntad y cumpliendo su palabra, siendo leales a Él en todo. Y que la gente de afuera diga, yo quiero conocer a ese Dios. Que no diga, ¿y dónde está vuestro Dios? Bueno, es bien preocupante porque en Apocalipsis 3, 15, 16 dice que nos habla que nosotros, de hecho este es nuestro mensaje, nosotros somos loadicenses, Odisea, es lo que se habla de nosotros, y es preocupante porque dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, no eres tibio ni frío, no eres frío ni tibio, estoy por vomitarte, dice, nosotros somos el ejemplo. Y es preocupante cuando nosotros estamos con un pie adentro y otro fuera. Somos lo más peligroso que puede haber. Una persona tibia, una persona que no es un ejemplo, que no está dentro de las cosas, o
un compromiso completo con Dios, porque somos un mal ejemplo, tanto para los que vienen conociendo, gente que quiere conocer a Dios, dice, para ser un cristiano, yo lo he escuchado, para ser un cristiano como ese, mejor estoy al otro lado. Pero si estamos aquí y pretendemos ser cristianos, debemos serlo aquí y afuera. Debemos ser en privado y en público, la misma persona. Y ser honestos con Dios. Porque Él le promete estar con nosotros, pero Él desea que estemos también con Él. O sea, Él desea que nosotros caminemos. Hermanos, ¿usted sabe por qué el Señor dice que nos va a vomitar si estamos tibios? ¿Cuál es la razón? Miren ahí Levíticos 18, 24 y 25. Levíticos 18, 24 y 25. Cuando nosotros permitimos que el mundo, las circunstancias, los pesares, el estrés, inunde nuestra vida y nosotros nos sometemos a lo que el mundo está haciendo y empezamos a actuar como el mundo, el Señor dice el 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿En qué cosas? Si ustedes leen el versículo 30, dice que todas las abominaciones del mundo, todo lo que el mundo hace como pecado, como abominaciones, es lo que está hablando aquí. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, o sea, que no haréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité, ¿qué cosa? Su maldad sobre ella, y la tierra vomitó, ¿qué cosa? Sus moradores. O sea, cuando nosotros nos ponemos del lado de las cosas del mundo, del enemigo, el Señor dice, yo os vomito. Cuando nosotros practicamos de las mismas cosas que el mundo practica, el Señor dice, yo te vomito. Esto es muy serio, es muy duro, pero hermanos, recordemos de que Él está de nuestro lado. Pongámonos del lado de Él. Entreguémonos completamente a Él. En Proverbios capítulo 3, en Proverbios capítulo 3, miren el del versículo del 5 al 8, dice, fíate, o sea, confía, ten la certeza, fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No es lo que yo creo, sino que es lo que Dios dice. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuánto? En todos. Y Él enderezará tus veredas. Hermanos, antes de que demos un paso, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Antes de que digamos algo, reconozcámoslo a Él. Si nosotros hacemos esto, evitaríamos muchos problemas y muchos dolores. No solamente en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en el matrimonio, sino también en la iglesia. Reconozcámosle a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oiga, qué maravillosa promesa. El Señor dice, confía en mí, que yo estoy contigo y yo te enderezaré tu vereda. Yo te llevaré por el camino correcto. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo. Es que yo pienso. Eso lo ponemos siempre delante de nosotros, hermanos. Antes de decir es que yo creo y yo pienso, mejor busquemos en la palabra de Dios lo que Dios piensa y lo que Dios cree. Yo creo que gran ejemplo del Señor Jesucristo que siempre dependió de su Padre. Así es. Por eso venció. Por eso es la dependencia completa que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Fíjese lo que sigue diciendo. Teme a Jehová y apártate ¿de qué?
del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, el Señor está de nuestro lado, pero Él desea que nosotros también estemos del lado de Él. Usted sabe cuando el pueblo se fue y hizo un becerro de oro. Cuando bajó Moisés, ¿usted sabe cuál fue la pregunta que le dijo al pueblo? Eso se encuentra en Éxodo 32. Dice, ¿quién de ustedes está del lado de Jehová? Pónganse de este lado. Y es lo mismo que el Señor dice, ¿quién de ustedes está delante de Jehová? ¿Quién de ustedes está con Jehová? Más bien dicho, eso fue lo que dijo. ¿Quién de ustedes está con Jehová? Hermanos, que si digamos, yo estoy con Jehová y Él está con nosotros. O sea, el Señor desea que estemos con Él, que levantemos su nombre, que le glorifiquemos y que seamos un ejemplo vivo de la misericordia y del amor que el Señor nos muestra diariamente. ¿Quién está con Dios? ¿Tú qué le respondes? Él nos da evidencias de que Él está con nosotros. Miren ahí en Salmos 25, 8 y 10. Fíjense, es que Él nunca nos abandona. Nosotros somos los que lo abandonamos. Y si nosotros lo abandonamos, ¿saben ustedes cuál es la razón? Porque ya hemos visto varios textos. Es por nuestra suficiencia propia, por nuestras opiniones y por nuestro raciocinio. Pero el Señor quiere que nosotros dobleguemos eso y que se lo entreguemos a Él. Y el Señor dice que Él endereza nuestro caminar. Y fíjense ahora lo que dice aquí, versículo 8 al 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores, ¿qué cosa? El camino, hermano. Él es el que nos enseña. Dice, encamina a los humildes por el juicio. Él es el que nos encamina y enseñará a los mansos su carrera. Él es el que nos enseña. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Hermanos, ¿deseas que el Señor te enseñe? ¿Deseas que el Señor te muestre? Hermano, sé fiel a Él. Está del lado de Dios. Conságrate a Dios y entrégate completamente a Él. Salmo 25, versículo del 8 al 10. Salmo 25, del 8 al 10. Hermanos, ¿qué más evidencia y qué más manifestación podemos pedirle al Señor? Vamos a leer uno más. Salmo 105. Yo estoy compartiendo solamente lo que el Señor me mostró durante esta semana con ustedes. Salmo 105, versículo 14 y 15. Fíjense hasta dónde llega la protección de nuestro Dios. Salmo 105, versículo 14 y 15. O sea, si Dios nos da evidencia y se manifiesta de que está al lado de nosotros, y si nosotros nos ponemos en su camino y que Él nos enseñe, que nos dirija, que nos muestre su camino, si nosotros nos ponemos de su lado, fíjense la protección que el Señor promete. No consintió que nadie los agraviase. Eso está diciendo de Dios, que Él no consiente de que nadie nos agravie. Y por causa de ellos castigo a los reyes. Lo vuelvo a leer. ¿Lo tienen? Salmo 105, 14 y 15. No
no consintió que nadie los agraviase. O sea, Él no consiente que a sus hijos fieles nadie los agravie. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Pero Él dice, yo estoy con vosotros. ¿Quién está del lado de Dios? ¿Quién está con Dios? Sigue diciendo, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, el Señor dice, ni te metas con mis hijos, porque yo estoy con ellos. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual el enemigo está trayendo ataques por todos lados. Trae incertidumbre, trae dolor, trae muerte, trae escarnio. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. ¿De qué temes? Pero el Señor te dice hoy en día, ¿quién está con Dios? ¿Tú qué le vas a responder? ¿Estás con Dios? Hemos entregado nuestra vida a Dios completamente a Él, dependiendo completamente de Él. Hermanos, Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Él desea que todos dependamos completamente de Él. Y entre más nos acerquemos al tiempo del fin, a la segunda venida del Señor, tenemos que sujetarnos completamente de Él en todo sentido. En todo lo que digamos, en todo lo que hagamos y todo lo que pensemos. Pidámosle al Señor que Él nos enseñe y que Él nos muestre. Porque Él está de nuestro lado. Pero Él desea que tú también estés de su lado. Glorificándole en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, en todo tu hablar y en todo tu caminar. Dice en Salmo 24:10, dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Amén. Estamos guardando su pacto y sus testimonios. El Señor dice, yo les pongo delante de ustedes que la bendición y la maldición. Hermanos, no sé si espero que el Señor me haya usado para decir la voluntad de Él. Es tiempo de depender completamente de Dios. En todos nuestros caminos y en todos. Por muchos años uno ha sufrido de penas, de tristeza, por no depender de Él. Lo estoy hablando yo por mí. Los problemas que yo he tenido en mi vida son por mi culpa. Los problemas que yo he tenido en mi hogar son por mi culpa. El Señor no tiene nada de culpa. Los problemas de salud que yo tengo son mi culpa. Los problemas que yo enfrento diariamente son mi culpa. Porque a veces me he olvidado de depender completamente de Dios. Pero el Señor nos da evidencia y se manifiesta vez tras vez de que entremos en su pacto y dependamos completamente de Él y que nos pongamos a su lado. Que seamos fieles a Él, aún hasta la muerte. Querido hermano, hermana, Dios quiera y que nosotros entremos en su pacto y que confiemos plenamente en Él en todas las cosas. El Señor trae bendiciones cuando nosotros nos ponemos en eso. Él trae sanidad en los hogares, trae sanidad en las iglesias, trae sanidad con nuestros hijos, con nuestros nietos. Trae sanidad física y espiritual, porque Él lo ha prometido. Pero el Señor desea que también estemos con Él. ¿Estás tú con Dios?
Dios quiere que le digamos, Señor, yo estoy contigo. Y nos pongamos del lado de Él ante todas las circunstancias, ante todo problema, ante toda incertidumbre. Que Él está en control de todas las cosas y Cristo viene muy pronto. No hay tiempo que perder. Por eso dice la palabra inspirada, el Evangelio trasciende más que solamente el perdón de los pecados. Es el henchimiento, el llenar nuestras vidas de la presencia de Cristo, el que nos da todas las cosas. La paz, la tranquilidad, la respuesta. Y a veces hay que tomar un tiempo para decirle, Señor, manifiéstate. Y el Señor se manifiesta. Porque Él dice, yo me he manifestado a ti con mi poder, con mi gracia, con mi justicia, con mi amor, con mi misericordia. Pero yo quiero que tú dependas de mí, que estés de mi lado, así como yo estoy contigo. Cuando nosotros nos ponemos en esa situación, el Señor nos inunda de su presencia. Y todos los problemas, dificultades, los malos entendidos, los problemas en el hogar, los estragos del pecado que es la muerte, el sufrimiento de un familiar, la incertidumbre, las malas circunstancias, las necesidades económicas, sociales. Usted ponga todo lo que usted a veces hemos acarreado por mucho tiempo, póngaselos delante del Señor y dígale, Señor, yo dependo de ti, manifiéstate a mí y haz el querer como el hacer en mi vida. Y el Señor escucha ese clamor. Y ese clamor no vendrá vacío. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te daré mis bendiciones. Yo te llenaré y traeré todo lo que tú necesitas, lo traeré a tu vida. Y aún en medio de los problemas y las dificultades habrá gozo. Mucha gente me decía, pero lo siento mucho por tu madre. Le decía, mi madre ha sido tan bendecida por Dios que doy gloria a Dios, y se me quedaban mirando como extraño. Esperaban que yo empezara a llorar. Y yo le decía, mi madre ha sido tan bendecida por Dios que yo alabo a Dios. Y fuese lo que suceda, yo sé que Dios está con ella y está con nosotros. Y la gente me miraba así como diciendo, qué raro. Pero esa es la certeza que el Señor desea darnos de que Él está en control de todas las cosas. Sí. Leer un poquito para nosotros, para también, mire, dice, el Salmo 37 me encanta, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Escribirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén. Me encanta. Yo para todo, yo. Lea nuevamente el último versículo. El último versículo. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio. Sí, pero nosotros no. Y espera. Hermanos, Dios está con nosotros. Guardemos silencio y esperemos. Pero ¿quién está con Dios? Dios quiere y que tú digas, yo quiero estar. Usted sabe que el pueblo de Israel, el pueblo en el momento en que dijo Moisés, ¿quién está con Dios? ¿Usted sabe qué hicieron ellos? Se pusieron de pie y se movieron y se apartaron de aquellos que no quisieron estar con Dios. Dios quiere y que nosotros demos ese paso y que le digamos al Señor, yo quiero estar contigo. Nos ponemos de pie. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos porque nos has mostrado tu amor, tu justicia, tu misericordia. Y Señor, en esta hora queremos depender completamente de ti. Danos la valentía
tu poder, para que nosotros podamos ser henchidos de tu presencia, para que nosotros podamos confiar plenamente en ti. Danos el querer como el hacer para permanecer fieles a ti, Señor. Señor, cada bendición que tú tienes preparada para cada uno de los hogares aquí representados, para la persona que está aquí y para aquellos que están escuchando a través del internet, que Señor, que sea una realidad en este momento cuando decimos todos, Señor, confío en ti. Guardamos silencio para escuchar tu voz. Guardamos silencio para ver tu mano poderosa manifestarse en nuestro medio, en nuestros hogares y en nuestra vida. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Dirígenos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.